Testimonio de Adela Jiménez de la ciudad de Santiago, Panamá. Año 2001. Crecí en una familia disfuncional con problemas. Fui testigo de peleas y agresiones físicas entre mis padres. A la edad de 13 años, fui violada por mi padre. Esta experiencia fue muy dolorosa y angustiosa para mí. Puse en duda profundamente el amor de mis padres, y no creía más en ellos. Estaba muy decepcionada con mis padres. Mi madre sabía de la violación, pero no hizo nada. Mi padre se fue y desapareció. Nunca regresó a la casa debido a las peleas. Mi madre no podía permitirse el lujo de criarme. Mis dos hermanos mayores se fueron de la casa a trabajar, lo que hizo su vida más difícil para ellos. A la edad de 16 años, me vi obligada a casarme porque no tenía elección. Si no vivía con mi novio, me moriría de hambre con mi madre. Me salí de la casa de mi madre a vivir con un hombre mayor. Nuestras peleas eran frecuentes a causa de alcoholismo. Nuestra vida era normal sin alcohol. Nosotros íbamos a todo tipo de fiestas. Mi vida era triste, no había paz en mi casa. Mis hijos vieron mi vida y la de mi marido hundidas en el pecado. Siempre fui una católica incondicional. Iba a las iglesias católicas y mi vida no cambiaba. Me postraba ante la imagen de Jesús y le pedía que cambiara mi vida. Hasta que un día le oré en serio de corazón en mi casa, en la cocina de rodillas. Le dije, he ido todos los días a la iglesia y me he postrado delante de tu imagen. Si realmente existes, pruébame que eres real. Si no me demuestras tu existencia, para mí solo será una imagen de la iglesia y no será más que una estatua de yeso para mí. La situación de mi familia había empeorado. Mi hija de 14 años se había hecho prostituta y vendía su cuerpo por un precio barato. Y mi hijo se hizo alcohólico. Todo esto fue debido al ejemplo de la vida de mi marido y la mía. Mi casa estaba condenada y mi familia destruida. Estaba cansada de esta vida y decidí embriagarme en mi cuarto. Mi marido estaba trabajando. Y Jesús no me probó su existencia, así que dejé que mi vida se fuera al pozo. Me embriagué y me fui a dormir. Sentí que el aliento me faltaba, mi corazón se aceleró rápidamente y me dio un fuerte dolor de cabeza. Valle de suicidios. Llamé para pedir ayuda, pero no había nadie que me ayudara. Grité el nombre de Dios y se me nubló la vista y quedé inconsciente. Recuerdo que empecé a caer desde una gran altura. Caí al infierno. Solo vi oscuridad y fuego. Era un lugar horrible, vi a muchas personas conocidas en la tierra. Vi a mi vecino que era pastor, murió con mucho remordimiento por todo el mal que había hecho en el pasado. Nunca se deshizo de eso. Se tomaba 10 carteras de pastillas a la semana. Era un ex criminal que hizo mucho daño y tenía un gran cargo de conciencia. Nunca se perdonó a sí mismo y creía que Jesús no había perdonado sus pecados. Murió y está en el infierno dentro de un pozo de fuego. Reconocí a un muchacho que vivía por mi calle. Era un tipo de cristiano diferente porque era problemático. Tenía un retraso mental, pero Dios le dio la gracia de comprender la palabra. Pero los muchachos lo trataban como una persona especial. Él no se aceptaba a sí mismo y quería ser diferente. Se cortó las venas con un cuchillo y se desangró. Él está dentro de una celda de prisión donde se quema su cuerpo, lo hace gemir y gritar. Vi a una mujer que trabajaba conmigo en una zapatería. Esta mujer salía con el dueño de la zapatería. Se comprometieron, pero el hombre de negocios rompió el compromiso con ella. Esta mujer vio que todos sus proyectos de vida se vinieron al suelo sin él. Se ahorcó con una cuerda. Y cuando llegó al infierno los demonios la colgaron con una cuerda de espinas. Llora hasta el punto de sollozar. Pasé por una celda donde vi a un hombre que era rico en la tierra. Cuando estaba vivo, se compró una fábrica e invirtió mucho dinero. Su fábrica quebró. Se deprimió y se disparó en la cabeza. Está en una sala de tortura en el infierno. Vi a un anciano que era aplastado por demonios gigantes que pisaban todo su cuerpo. Este anciano era un anciano de la iglesia y se condenaba a sí mismo por dejar morir a su esposa en el pasado. Él había estado llevando ese peso durante décadas y nunca se liberó eso. Hasta que un día se aventó de un segundo piso y se rompió los huesos al caer al suelo,
También lo vi en el infierno. Pasé por un lugar donde vi a un homosexual que había sido rechazado por su familia. Sufrió perjuicio de la sociedad. Y se aventó a un coche. Los demonios con navajas le quitaban la piel y los genitales. Le decían, nunca los ocupaste, nunca los usaste. Lo mismo ocurría con las lesbianas. Les arrancaban sus genitales y les decían, han despreciado su feminidad. Los demonios les cortaban desde los pies hasta la cabeza, y dejaban solo los esqueletos. Fui a otro lugar y vi a un hombre que ardía en llamas. Su cuerpo parecía brasas ardientes. No tenía un brazo y no podía trabajar. Este hombre se mató a sí mismo con sosa cáustica. Cuando asocié todos los hechos, me di cuenta de que todos ellos se habían matado. Me di cuenta de que estaba en el valle del suicidio. Los demonios sacan rebanadas de carne de las personas ahí. También vi a mi madre que sufre en el infierno. Murió de cirrosis. Ya no vivía con ella. Los demonios la hacían tomar el ácido que salía de su estómago. Jesús aparece en infierno. Un hombre blanco apareció en ese lugar y los demonios huyeron de su presencia. Su resplandor era tan grande que iluminaba la oscuridad del infierno. Me miró y dijo, soy real, me pediste prueba de mi existencia. Yo no soy esa imagen esculpida. La luz de Jesús bajó para que pudiera ver. Me dijo, sígueme, antes de que regreses a la tierra. Lucha. Te pido que le digas a la iglesia que eviten conflictos entre ellos y discusiones desagradables. Los hermanos tienen que aprender a resolver sus diferencias y situaciones en ambas partes. Tienen que llegar a un acuerdo personal. Los que se pierden están discutiendo, peleando. Caen en la trampa del diablo. Que escuches a tu hermano antes de juzgarlo y tomar una decisión que pueda dañarlo. Que establezcan un diálogo de paz como dos personas santas y convertidas. El resultado de la contienda es destrucción. El resentimiento nace y las consecuencias son desastrosas. Antes de ofender a tu hermano, piénsalo muy bien. Orar a Dios y pedirle que quebrante tu corazón hasta que tu cabeza se refresque. No tome acciones irracionales como una bestia que daña a su prójimo. En las iglesias hay rivalidad, desunión, y hablar mal del prójimo. Cuando alguien no sabe cómo hablar correctamente en público en la predicación, la gente no le gusta y prefieren poner a sus predicadores favoritos. Los líderes de la iglesia hablan muy propiamente. Y cuando uso a una persona humilde para hablar en la iglesia, es despreciada por no tener un estatus dentro de la iglesia o porque no tiene un buen trabajo. Las personas se burlan de los pequeños y se burlan de los que andan por ahí con los zapatos sucios y camisas viejas porque no pueden permitirse el lujo de vestirse adecuadamente. Oraciones. Los hermanos que oran y piden y no obtienen respuesta, dicen que no escucho sus oraciones. Siervo oigo, necesitan ser pacientes. Yo no soy como esas imágenes esculpidas que no oyen. Estoy triste por el comportamiento de mi iglesia. No escucho oraciones egoístas que quieren que haga algo por ellos y satisfaga sus deseos. Quiero un pueblo que se humille y que sepan esperar el momento adecuado para recibir lo que piden. Mientras sus bendiciones no lleguen, pondré a prueba su fe. Abraham esperó la promesa de tener un heredero y creyó. Su fe fue recompensada y se multiplicó su descendencia. Abraham murió creyendo y fue recompensado por su fe. Retorno a la vida. Te daré una oportunidad más. Jesús me sacó del infierno y me llevó a casa. Estaba muerta entre bebidas alcohólicas. Me acordé de mi madre en el infierno y sentía que no era justo que ella estuviera ahí, pero la palabra de Dios condena a todos los que no dan su vida a Jesús. Mi marido llegó a casa del trabajo y se dio cuenta de que estaba pálida y toda la casa en mal estado. Nunca habría salido de la casa en ese estado. Mi marido, al ver el cuadro en el que estaba, me preguntó si estaba bien. No le platiqué de mi rapto. Se dio cuenta de que estaba asustada y diferente. Estaba triste y molesta porque vi a mi madre en el infierno y porque no fue a la iglesia. Advertencia del ángel. Una noche estaba despierta y mi marido se había ido a dormir. Un ángel apareció y me dijo, porque tu madre está en infierno no vas a la iglesia y estás desanimada. Ella eligió el camino de la destrucción, por no seguir a Jesús, por eso está en el infierno.
Una nueva oportunidad se te ha dado, no la desperdicies, una oportunidad de servir a Jesús. A partir de hoy, no des nada en tu vida por sentado. Ya conoces el infierno y aún así has decidido alejarte de tu Salvador. ¿Cuántas personas en el infierno ruegan por una oportunidad para hacer el trabajo? Recuerda que moriste borracha sin conocer la palabra y descendiste al infierno, y fuiste rescatada por tu Dios. Si no sigues el camino de Jesús, tus días serán acortados en la tierra y nunca tendrás otra oportunidad como esta otra vez. El ángel me reprendió y desapareció. Al día siguiente visité una iglesia evangélica. Cuando el pastor hizo el llamado, yo levanté la mano y fui a la parte delantera del altar para dar mi vida a Jesús. El pastor oró por mí y me uní a ellos. Mi marido, que no era cristiano, no le gustaba esta nueva vida. Ya no salía con él a tomar. Me empezó a maltratar y humillar. Todos los días discutía conmigo. Mis 2 hijos siguieron su camino. Un día mi marido llegó a casa borracho y me agredió físicamente, dejándome una marca en la cara. Metí mi ropa y me fui con una hermana de la iglesia que me apoyó. Todos los días iba a la puerta de la casa de la hermana que me había dado la bienvenida y nos amenazaba a las dos. Ella es una mujer soltera y solo me dio el apoyo para permanecer en su casa debido a mi situación. Terminó siendo partícipe en mis problemas y mi marido también estaba enojado con ella. Satanás trató de matar a mis fuerzas espirituales, bombardeó mi mente con pensamientos negativos. Me sentía desesperada, desanimada, y mis problemas me alejaron de la presencia de Dios, a pesar de que iba todos los días a la iglesia. Estaba débil y para el momento en que decidí renunciar a Dios ya no oraba. Estaba deprimida, pero recordé la advertencia del ángel que me dijo que no me diera por vencida. Estaba muy herida. Lloré y lloré a los pies de Jesús. Hombres solteros de mi iglesia aprovecharon la situación y querían un compromiso serio para casarse conmigo. Uno de ellos me dijo que no me merecía a un hombre como mi marido, que podía volver a casarme para ser feliz. Nada me impedía casarse con un servidor de Dios porque nunca estuve legalmente casada, vivía en unión libre con el padre de mis hijos. Pensé largo y tendido sobre la vida con un hombre de Dios y casarme para hacer el trabajo de Dios. Por la noche, el mismo ángel apareció de nuevo y dijo, no te cases con otra persona. Dios hará la obra en la vida de tu marido y mostrará a muchos que se burlan de ti que Él es tu Dios. El ángel desapareció, pero dejó una fuerte unción en mi habitación. Antes no tenía las fuerzas para orar en medio de tanta presión psicológica por mi marido, pero empecé a adorar a Jesús en los días de dificultades, cuando antes estos me debilitaban y me alejaban de Dios. Ahora las dificultades me acercaban a la presencia de Dios. Mi lema ahora era, para ganar la batalla espiritual, arrodillada en el suelo con las manos levantadas. Mi marido arrepentido estaba en la puerta de la casa de la hermana y me pidió que lo perdonara, me pidió que regresara a la casa. Me dijo que los muchachos me extrañaban. Me resistí a volver, tenía miedo de que fuera una trampa para matarme. Dios usó a un siervo de la iglesia y dijo, ve, mi sierva, no temas, yo estoy contigo, y ya he hecho el trabajo en su corazón, regresa a su casa. Regresé y me reconcilié con mi marido. Había dejado de tomar y empezó a ir a la iglesia conmigo. No acepté ser vencida por los demonios y luché por la salvación de mi familia hasta que mi marido en un servicio se entregó a Jesús. Vi a una paloma blanca de luz bajar a su cabeza. Ese día él habló en lenguas. Nos casamos por el civil y la iglesia para no estar en fornicación. Ahora mi marido y yo estamos luchando por la conversión de nuestros hijos. Ellos estuvieron muy agresivos con nosotros y sufrimos mucho por ellos. Satanás estaba furioso de habernos perdido y comenzó a utilizar a nuestros hijos. Ellos vendían nuestras cosas para mantener sus adicciones. Dije que no lucharía contra mis hijos, que no discutiría con ellos, mi lucha es contra los demonios que los inducen a pecar. No me quejé, mi marido y yo intercedimos por la vida de nuestros hijos. Meses más tarde, mi hijo empezó a ir a la iglesia y se deshizo de las adicciones. Tomó la decisión de servir a Jesús y ser bautizado. Mi hija incluso se convirtió en cristiana, pero seguía prostituyéndose. Hasta que un día toda la iglesia hizo un clamor por su vida. El demonio de prostitución se manifestó y fue expulsado de ella.
A partir de ese momento toda mi casa comenzó a servir a Dios. Había paz en mi casa, ahora Dios habita ahí. Mis hijos se casaron con hijos del pueblo de Dios y se han ido de casa. Un día caminaba por una avenida y vi a mi padre mendigando en la calle, viviendo al igual que las personas sin hogar. Tenía barba, maloliente y sufriendo mucho. Todavía sentía dolor por haber sido objeto de abusos. Mi experiencia traumática de violación me hizo temerles a los hombres. Tuve muchas dificultades en los primeros años que viví con mi marido. Ver a mi padre en esa situación, viejo y sin hogar, mi corazón se detuvo. Me alegré de que estuviera vivo y ya que había perdido a mi madre. Me acerqué a él y le dije, padre, ¿me recuerda? Casi no me recordaba y me dijo, mi hija ya es una mujer. Me pidió que lo perdonara y dijo que solo había hecho sufrir a mi madre y a mí. Lo perdoné y le pedí que viviera en la casa. Mi padre me miró y me dijo que no merecía eso porque había destruido su familia. Volví a casa y le dije a mi marido que había encontrado a mi padre. Por la noche soñé que una persona apuñalaba a mi padre y su alma descendía al infierno. Me desperté asustada y le dije el sueño a mi marido. Le dije que solo tengo a mi padre y que no puedo perderlo porque mi madre ya había muerto. Dijo que Dios me dio una oportunidad para que sea feliz con mi familia y que mi padre no puede morir con la misma suerte que mi madre. Mi marido sabía de mi rapto. Esperé a que se convirtiera para hablarle, porque cuando yo era del mundo nunca hubiera entendido y hubiera pensado que estaba loca. Yo hablé sobre mi testimonio en la iglesia. Traje a mi padre a vivir a casa. Se bañó y se rasuró y mi marido compró ropa nueva para él. Le ofrecimos nuestro amor y nuestro apoyo. Mi testimonio hizo a mi padre creer en Jesús que cambia vidas. Se convirtió a través de mi cambio y comenzó a congregarse en nuestra iglesia. Hasta que un día, se durmió y ya no despertó. Él estaba en paz y muy agradecidos por lo que hicimos por él. La iglesia asistió a su funeral. Mi padre vivió con nosotros 4 meses. Tenía un sueño después de llegar del funeral por la noche. El ángel descendió y recogió el espíritu de mi padre. Se subieron al cielo en una carretera de la hierba verde. Le dije a mi marido sobre el sueño. Lloramos de alegría, se consoló mi corazón. Queridos hermanos y hermanas, sean ejemplos para su familia, para que sus hijos sirvan a Dios y no se desvíen y tengan que pasar por pruebas con ellos. Si no les dan buen ejemplo, ellos aprenderán cosas malas y darán problemas. Muchas mujeres cristianas que viven en mi colonia no pudieron soportar las pruebas de su familia y se desviaron. Aprendan a perdonar a los que les hacen daño, así como yo perdoné a mi padre. Televisión. Dios me dio una revelación de la destrucción de hogares por la televisión. Jesús me dijo, hay muchos hogares cristianos que han sido destruidos a causa de la televisión. Esto ha influido en las familias a practicar el mal. La televisión ha debilitado las oraciones de muchos cristianos. Sus clamors ya no tienen poder para mover mi mano. Pastores que tienen televisión han abierto una ventana para darle legalidad a los demonios para entrar a sus casas. Es por lo que sus hijos están en drogas, y sus esposas engañadas por las novelas han dejado caer a sus maridos. ¿Cuántos han pagado un alto precio por tener una televisión? Este es el poder destructivo que causa en el interior de una casa. Me invitaron a hablar de mi testimonio a una iglesia. Se me hizo tarde y perdí el autobús. Estaba triste por llegar tarde a la iglesia. Pero al día siguiente me enteré de que el autobús que me tocaba agarrar chocó con un carro y mató a los pasajeros. Gloria a Dios por la liberación. Les deseo la paz del Señor Jesús a todos los que escuchan este testimonio. Amén.